¿Quieres entender lo que dice cada libro de la Biblia? Este video es para ti. Vas a descubrir, de forma directa, lo que cada libro de la Biblia tiene para enseñarte. Génesis habla de la creación del mundo, la caída del hombre, el diluvio y el inicio de la alianza de Dios con Abraham y sus descendientes. Ideal para quien quiere entender cómo fue creado el mundo, cómo entró el pecado en la humanidad y cómo Dios comenzó su alianza con el ser humano. Éxodo relata la liberación del pueblo de Israel de Egipto, el cruce del Mar Rojo y la entrega de la ley en el monte Sinaí. Ideal para quien quiere saber cómo Dios libera, transforma trayectorias y guía a su pueblo por caminos imposibles. Levítico presenta las leyes ceremoniales, morales y espirituales dadas a los levitas, con énfasis en la santidad y la relación con Dios. Ideal para quien desea acercarse a Dios con reverencia y pureza. Números muestra la peregrinación de Israel por el desierto, el censo del pueblo y sus constantes murmuraciones contra Dios. Ideal para aprender a confiar en la dirección divina. Deuteronomio es la repetición de la ley de Dios antes de entrar en la tierra prometida, con exhortaciones de Moisés al pueblo, ideal para quien está por comenzar una nueva etapa y necesita tomar decisiones con sabiduría. Josué cuenta la conquista de la tierra prometida por Israel bajo el liderazgo de Josué, con victorias y divisiones de territorios. Ideal para quien quiere aprender a tomar posesión de las promesas con fe y obediencia. Jueces muestra un ciclo repetido de pecado, opresión y liberación, con jueces levantados por Dios para salvar al pueblo. Ideal para quien se siente atrapado en errores repetidos y necesita experimentar la restauración de Dios. Ruth es una historia de fidelidad, amor y redención a través de Ruth, una extranjera que se convierte en ancestro de David y de Jesús. Ideal para mujeres que quieren ver cómo la fidelidad genera honra y propósito. 1 Samuel narra la transición de Israel de jueces a reyes, mostrando la vida de Samuel, Saúl y el llamado de David. Ideal para quien quiere entender cómo Dios elige y forma líderes, incluso en medio de fallas humanas. 2 Samuel se enfoca en el reinado de David, sus victorias, sus errores y el perdón de Dios. Ideal para quien desea aprender sobre el arrepentimiento y la restauración en medio del camino. 1 Reyes relata el gobierno de Salomón, la construcción del templo y la división del reino tras su muerte, ideal para quien busca sabiduría y quiere reflexionar sobre cómo las decisiones moldean destinos. 2 Reyes muestra la decadencia espiritual de Israel y Judá, hasta el cautiverio. Ideal para quien necesita entender las consecuencias del alejamiento de Dios y la importancia de mantenerse firme. 1 Crónicas recuenta la historia de Israel con enfoque en el linaje de David y en los aspectos espirituales del reino. Ideal para quien desea valorar el propósito eterno de cada generación. 2 Crónicas continúa el enfoque en los reyes de Judá, destacando la importancia de la fidelidad a Dios, ideal para quien quiere aprender a mantener la alianza incluso en tiempos de crisis. Esdras muestra el regreso del pueblo del exilio y la restauración del templo, ideal para quien está comenzando de nuevo y quiere reconstruir su vida sobre la palabra. Nehemías narra la reconstrucción de los muros de Jerusalén con fe, trabajo y oración. Ideal para quien necesita restaurar áreas destruidas de su vida con valentía y dirección de Dios. Esther cuenta cómo Dios usó a una mujer valiente para salvar al pueblo judío de la destrucción. Ideal para quien se siente pequeño, pero quiere ser instrumento de salvación. Job trata del dolor, la fe en medio del sufrimiento y la soberanía de Dios. Ideal para quien está pasando por pruebas y necesita confiar aunque no entienda. Salmos es un libro de oraciones, alabanza y clamor, expresando emociones reales ante Dios. Ideal para quien busca conectarse con Dios en cualquier estado del alma. Proverbios es un libro de sabiduría práctica para el día a día. Ideal para quien quiere vivir con equilibrio, justicia y temor al Señor. Eclesiastés habla sobre el sentido de la vida y la vanidad de los logros sin Dios. Ideal para quien está buscando un propósito verdadero. Cantares es un cántico de amor entre el novio y la novia, reflejando también el amor de Dios por nosotros. Ideal para quien quiere entender el amor puro y el valor de la intimidad en el matrimonio. Isaías profetiza sobre el Mesías, el juicio y la esperanza futura.
Ideal para quien necesita creer en las promesas incluso en tiempos de crisis. Jeremías anuncia el juicio y el llamado al arrepentimiento, pero también habla de esperanza. Ideal para quien ha caído pero desea volver al propósito. Lamentaciones expresa el dolor por la destrucción de Jerusalén, pero recuerda las misericordias de Dios. Ideal para quien llora pérdidas, pero aún confía en la restauración. Ezequiel trae visiones intensas de juicio y gloria futura, ideal para quien quiere entender cómo Dios actúa con justicia y restaura con poder. Daniel muestra la fidelidad a Dios en tierra extranjera y visiones del fin, ideal para quien vive rodeado por el sistema del mundo, pero quiere mantenerse firme. Oseas retrata el amor fiel de Dios por un pueblo infiel. Ideal para quien quiere conocer la profundidad del perdón divino. Joel habla del día del Señor y del derramamiento del Espíritu, ideal para quien desea avivamiento y busca el mover sobrenatural. Amós denuncia la injusticia social y la falsa religión, ideal para quien quiere entender el valor de la justicia y la integridad. Abadías anuncia el juicio sobre Edom por causa del orgullo, ideal para quien necesita vencer el ego y reconocer la soberanía de Dios. Jonás cuenta cómo Dios tuvo misericordia de Nínive a través de un profeta renuente, ideal para quien necesita obedecer al llamado incluso sin comprender. Miqueas proclama juicio y esperanza y anuncia el nacimiento de Jesús en Belén. Ideal para quien necesita equilibrio entre justicia y misericordia. Nahum profetiza la caída de Nínive. Ideal para quien quiere entender que el juicio de Dios es seguro, pero también justo. Habacuc cuestiona a Dios, pero termina adorando. Ideal para quien está confundido, pero quiere mantener la fe. Sofonías habla del juicio y de la futura restauración. Ideal para quien necesita recordar que Dios castiga, pero también restaura. Ageo exhorta la reconstrucción del templo. Ideal para quien necesita volver a priorizar lo que es de Dios. Zacarías trae visiones de restauración y mesianismo, ideal para quien quiere renovar su esperanza en el futuro que Dios preparó. Malaquías habla de la adoración verdadera y promete la venida del Mesías, ideal para quien busca fidelidad y alianza en el corazón. Mateo presenta a Jesús como el Rey y Mesías prometido, ideal para quien quiere entender la conexión entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Marcos muestra a Jesús en acción, con enfoque en milagros y autoridad, ideal para quien quiere ver el poder de Dios de forma directa. Lucas destaca el cuidado de Jesús por los marginados y los pobres, ideal para quien necesita compasión y acogida divina. Juan revela a Jesús como el Hijo de Dios y Salvador, ideal para quien busca fe, identidad y vida eterna. Hechos de los Apóstoles narra el nacimiento de la Iglesia y el poder del Espíritu Santo, ideal para quien quiere vivir el Evangelio con valentía. Romanos explica la salvación por la fe y la vida en el Espíritu, ideal para quien quiere entender el Evangelio en profundidad. Primera Corintios corrige desviaciones en la Iglesia y enseña sobre dones espirituales, ideal para quien busca madurez en el cuerpo de Cristo. Segunda Corintios habla de reconciliación, sufrimiento y el poder de Dios en la debilidad, ideal para quien necesita seguir adelante aunque esté herido. Gálatas defiende la libertad en Cristo y la gracia sobre la ley, ideal para quien quiere vivir libre del peso de la religiosidad. Efesios enseña sobre la nueva vida en Cristo y la unidad de la Iglesia, ideal para quien quiere entender su identidad espiritual. Filipenses habla de alegría en medio de la prisión, ideal para quien busca contentamiento sin importar las circunstancias. Colosenses exalta la supremacía de Cristo, ideal para quien necesita centrar a Jesús en todo. 1 Tesalonicenses anima a vivir con esperanza en la venida de Cristo, ideal para quien espera con fe y quiere permanecer firme. 2 Tesalonicenses refuerza la advertencia sobre el fin de los tiempos, ideal para quien quiere estar preparado espiritualmente. 1 Timoteo orienta a líderes y pastores, ideal para quien quiere servir con responsabilidad e integridad. 2 Timoteo es una carta de despedida de Pablo, ideal para quien quiere dejar un legado de fe. Tito enseña sobre buen liderazgo y vida ejemplar, ideal para quien quiere ser ejemplo en la fe y el carácter. Filemón trata del perdón y la reconciliación, ideal para quien necesita restaurar relaciones rotas. Hebreos muestra a Jesús como el sumo sacerdote perfecto,
ideal para quien quiere entender la superioridad de Cristo. Santiago es práctico y directo, con enfoque en obras y una fe viva, ideal para quien quiere una fe que se demuestre en la vida diaria. Primera Pedro enseña a soportar el sufrimiento con esperanza, ideal para quien está siendo probado y necesita mantenerse firme. 2 Pedro alerta contra los falsos maestros, ideal para quien busca discernimiento y verdad. Primera Juan habla del amor, la luz y la certeza de la salvación, ideal para quien necesita seguridad e intimidad con Dios. Segunda Juan exhorta a la verdad y al amor, ideal para quien quiere caminar con equilibrio. 3 Juan elogia la hospitalidad y la fidelidad, ideal para quien sirve con alegría y humildad. Judas advierte contra los engañadores, ideal para quien ¿Quieres entender lo que dice cada libro? Apocalipsis revela el fin de los tiempos, el juicio final y la victoria de Cristo. Ideal para quien quiere vivir con esperanza y temor, esperando la gloria futura. Nuestro canal no pide ayuda financiera. Por eso, suscríbete ahora, dale me gusta a este video, compártelo con alguien y comenta aquí abajo con un amén. Eso nos ayuda a seguir llevando la palabra de forma simple, accesible y verdadera.